Como colombianos, hemos sido testigos de la fuerte crisis y desastres ocasionados en nuestro país vecino, Venezuela. Estos hechos nos muestran de cerca la realidad que viven cientos de familias en Venezuela: pobreza absoluta, desabastecimiento e hiperinflación del más de 1.000.000% y persecuciones políticas. Con todo eso conviven diariamente cientos de familias venezolanas donde la crisis humanitaria, política y económica se ha acentuado con el paso de los años, produciendo ruptura familiar y un flujo migratorio incontrolable a causa de la ambición del poder, en donde los errores cometidos han ocasionado la muerte de jóvenes, arrojando como consecuencia dolor, desesperanza y decepción para estas personas, siendo la causa de la emigración de jóvenes y familias en busca de un mejor futuro lejos de su tierra natal. Y el municipio de Neiva, Huila, es consciente de esos acontecimientos. Cuando caiga esta dictadura, tenemos que apoyarlo al 100%. ¡Que viva los muchachos! ¡Vengan un ¿Hace cuánto emigró a Colombia? 1 año y medio. ¿Usted alcanzó a vivir la crisis que hubo en Venezuela? ¿Alcanzó a vivirla? Sí, ya me estaba, como dice, ya estaba ya alcanzando ya la crisis. ¿Qué motivo le hicieron emigrar? ¿Qué motivo? La falta de oportunidades. La falta de oportunidades, pero esta crisis, ¿cómo comenzó? ¿Cómo se revolucionó? ¿Cómo comenzó a expandirse? Por la falta de el poder adquisitivo para comprar los alimentos. Venezolano. La salida del gobierno, creo que. ¿Usted sabe qué está pasando acá en su actual Venezuela? Sí, pues claro, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con esa lucha que tienen sus... No, que sigue la crisis profundizándose, pues. Una inflación casi de 10 millones, de 10 millones por ciento a 10 millones por ciento. Ya se estima que llegue al final de este año. Eso es lo que consume el salario mínimo de los venezolanos. Un 80% de la población venezolana lucha para obtener los alimentos. Y ¿han habido muertes? Claro, muertes. ¿Familiares suyas por Pues estar sí, enfrentando esta crisis? Sí, claro, mucho por la falta de medicamentos. ¿Cómo se llegó a vivir en un país en el que la escasez de medicamentos y de tratamientos adecuados para la salud están afectando a la población, en donde ancianos y niños fallecen diariamente mientras muchos presentan un estado crítico de desnutrición, y donde los derechos se han vuelto anhelos y el proceso migratorio de jóvenes se encuentra en constante crecimiento, convirtiendo a los venezolanos en los que más piden asilo en el mundo? También en donde no se sabe qué se puede deparar el día siguiente, siendo esto una lucha constante para nuestro país vecino, confrontando una inflación que se estima en más de 1.000.000% y creciendo, con índice de desempleo que superan más del 30%. ¿Por qué un país tan rico en recurso natural es muy pobre económicamente? Desde los 10 años de dictadura militar entre 1948 y 1958 hasta el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez por corrupción en 1993, la política venezolana ha estado marcada por dificultades. Pero a pesar de estos desafíos a lo largo de su historia, nadie ha negado el potencial económico de Venezuela. Después del descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, la nación rápidamente construyó su economía sobre la espalda del oro negro, e incluso hoy Venezuela lidera el mundo en reservas probadas de petróleo con 3.000 millones de barriles. En 1950, mientras el resto del mundo luchaba por recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tenía el cuarto PIB per cápita más rico del mundo. El país era 2 veces más rico que Chile, 4 veces más rico que Japón y 12 veces más rico que China. Desafortunadamente para Venezuela esta riqueza no duraría y una excesiva dependencia del petróleo pronto
diezmaría la economía de maneras inesperadas. Sin embargo, las cosas fueron rápidamente cuesta abajo. A mediados de los años 80, el exceso de petróleo y el descenso del precio del petróleo terminaron diezmando la economía venezolana, que no supo diversificarse. Hoy en día, Venezuela tiene una de las economías más pobres de América Latina, y a medida que la crisis actual se dispara, el FMI prevé que va a ser peor. Para el año 2022, la organización prevé que el PIB de Venezuela será de solo $12.210, lo que sería un enorme revés económico. La economía venezolana sería aún más pobre. Hasta el día de hoy, los ciudadanos venezolanos no han tenido ninguna solución ante esta gran crisis humanitaria. Cada día son más los migrantes venezolanos que deciden abandonar su país natal en busca de mejores oportunidades. La falta de empleo y de medicamentos son una de las principales razones. Muchos migrantes venezolanos, como en el caso de Jefferson, piensan que la mejor opción de que la crisis venezolana tenga una solución es que el actual gobierno entregue su poder, aunque ya muchos países se han unido para dar una solución a esta gran crisis venezolana.